Bienvenidos a The Debate. En nuestra discusión de hoy, extraída del material de origen, nos sumergimos en una pregunta que está, en el corazón mismo del trabajo social. Así es, una pregunta que define su propósito y casi su alma. ¿Es el trabajo social una práctica inherentemente política con el fin último de transformar las estructuras sociales? ¿O es más bien una disciplina profesional que, aun manteniendo una mirada crítica, debe priorizar la ayuda pragmática y resolver las necesidades inmediatas de la gente dentro de los sistemas que ya existen? Yo voy a defender una visión del trabajo social mucho más anclada en la realidad de la intervención, en la vida cotidiana y en la necesidad de dar respuestas efectivas. Y yo, por mi parte, pues argumentaré que su esencia es inseparable de un proyecto ético-político que busca la emancipación y una transformación social profunda. Pues empecemos por ahí. Expón tu visión. Con gusto. Sostengo que el propósito central del trabajo social no puede ser, y yo creo que no debe ser, la mera adaptación del individuo a un sistema que a menudo es la causa de su sufrimiento. Su propósito es cambiar ese sistema. De hecho, la propia definición global de la profesión lo dice claramente. Sus objetivos son promover el cambio, el desarrollo social y la liberación de las personas. Para ser consecuentes con esto, necesitamos una perspectiva que los teóricos llaman histórico-crítica. Y para que nos entendamos, esto significa simplemente no ver a los problemas de la gente como casos aislados. ¿A qué te refieres exactamente con casos aislados? Me refiero a no pensar que la pobreza, la falta de vivienda o el desempleo son una simple suma de tragedias individuales. Son la manifestación de lo que se conoce como la cuestión social. Es decir, son consecuencias directas y previsibles de las contradicciones del sistema capitalista. El teórico brasileño José Paulo Neto lo analiza con una lucidez, la verdad, increíble. El trabajo social nace dentro del capitalismo, sí, pero su compromiso ético, su proyecto político, debe estar del lado de las clases trabajadoras, de los movimientos que luchan por la igualdad. Si no tenemos esa brújula, nuestras intervenciones, por muy buenas intenciones que tengamos, se quedan en mero asistencialismo, o peor, se convierten en una forma de control social que en el fondo mantiene la misma desigualdad que decimos combatir. Entiendo perfectamente la potencia de esa crítica estructural, y es necesaria. Pero mi punto de partida es otro. Es la obligación primordial que tenemos con lo que el material llama la vida cotidiana. Es decir, ese espacio concreto, a veces caótico, donde una persona se enfrenta a un desahucio mañana, no en un futuro teórico, donde una familia no tiene para comer esta noche. Esos problemas simplemente no pueden esperar a una transformación social a gran escala. Y la historia de nuestra propia profesión nos lo advierte. ¿Te refieres a la reconceptualización? Exactamente. Pensemos en el movimiento de la reconceptualización en América Latina a los años 60 y 70. Fue un intento muy valioso de politizar la profesión, pero en muchas de sus vertientes puso un énfasis tan desmedido en la función político-educativa, como señala Estrada Ospina, que acabó por desconectarse de la intervención real. Se perdieron en debates teóricos muy abstractos que no se basaban en investigaciones concretas de la realidad. Y al final, ¿a quién ayudaron? La práctica profesional vive en una tensión constante entre el individuo y la estructura. Hay que abordar el problema social que se manifiesta en la persona, claro, pero sin perder de vista a la persona. Ignorar la urgencia de su demanda por un ideal de transformación a largo plazo me parece sinceramente una forma de abandono. El pragmatismo no es una renuncia a los ideales, es una necesidad impuesta por lo que acertadamente se ha llamado el despotismo de lo urgente. El despotismo de lo urgente que mencionas es precisamente una trampa del sistema si no lo abordamos con una teoría sólida detrás. Es el mecanismo perfecto para que nada cambie. Nos mantiene apagando fuegos pequeños para que nunca miremos quién los provoca. Por eso una fundamentación como la que ofrece, por ejemplo, la tradición marxista es indispensable. ¿Por qué indispensable? Suena muy dogmático. Porque nos da las herramientas para evitar lo que Neto critica como sincretismo. Para que se entienda, el sincretismo es como una caja de herramientas desordenada, una mezcla sin criterio de teorías y técnicas. Un poco de psicología por aquí, una técnica de dinámica de grupos por allá, algo de burocracia. Se coge un poco de todo sin un análisis coherente de por qué se hace. Es como intentar construir una casa con ladrillos, madera y acero al azar, esperando que se mantenga en pie. Sin una teoría que nos permita entender la raíz económica y política de los problemas, la intervención se queda en la superficie, es cosmética, y al final es funcional al sistema que genera la desigualdad.
La profesión debe aspirar a lo que Gramsci llamaba una reforma intelectual y moral, es decir, a cambiar la forma en que la gente entiende su propia realidad para que puedan luchar por cambiarla. No podemos limitarnos a gestionar las consecuencias de la pobreza. Es un punto interesante, pero yo lo veo de otra forma. La historia nos enseña que el peligro de esas posturas ideológicas tan rígidas es enorme. Volviendo a la reconceptualización, en algunos de sus desarrollos más extremos, fracasó justamente por eso. Partían de postulados ideológicos de un deber ser marxista en lugar de estudios rigurosos sobre cómo funcionaba la sociedad, las instituciones o incluso la formación que se daba a los profesionales. Llegaron a rechazar la práctica en instituciones públicas por pura posición ideológica, no por un análisis fundamentado de si se podía o no ayudar a la gente desde dentro. ¿Pero no era necesaria esa ruptura para marcar una posición política clara? Necesaria o no, fue contraproducente. Aisló a los profesionales y dejó a la gente sin atención. Por eso hay que ser muy cauto al importar epistemologías de otras ciencias sociales. Como advierte un análisis del material, muchas están formuladas en contravía de la vocación del trabajo social, que es, nos guste o no, una vocación de intervenir, de aplicar, de actuar en el mundo real. La teoría debe ser un mapa que nos orienta en la práctica, no una camisa de fuerza que nos impida movernos. Si la teoría nos dice que no podemos hacer nada hasta la revolución, entonces, francamente, esa teoría no nos sirve para nuestro trabajo diario. Entiendo tu precaución, pero esa vocación de intervenir no puede ser ciega a las estructuras de poder. Y eso nos lleva directamente a la relación con el Estado. ¿Podemos realmente actuar sin un análisis político de para quién trabajamos? En la fase actual del capitalismo, el Estado neoliberal no es un actor neutral que reparte bienestar. Nadie dice que sea neutral, pero es el principal empleador. Exacto, y ahí está el problema. Sus políticas sociales a menudo no buscan garantizar derechos universales, sino gestionar la pobreza para que no desestabilice el sistema. Fomentan la focalización, la privatización, la precarización. El trabajo social no puede ser un simple ejecutor de estas políticas. Sería una contradicción flagrante con nuestro código ético. Debemos actuar desde una posición crítica, buscando alianzas con los movimientos sociales, para disputar el sentido de esas políticas, para estirar sus límites y defender un horizonte de emancipación. Nuestra relación con la política social es, como se dice en el material, ineludible. No podemos escapar de ella, pero la dirección que toma esa relación, si es de sumisión o de contestación, es una decisión política que debemos tomar conscientemente. Lamento disentir, pero esa visión, aunque admirable en su intención, me parece que peca de un idealismo poco anclado en la realidad. La verdad es que la inmensa mayoría de los trabajadores sociales son empleados del Estado o de organizaciones que dependen de él. Nuestra autonomía profesional es siempre relativa, siempre limitada. El verdadero desafío, y donde se demuestra la pericia de un buen profesional, es saber operar con eficacia dentro de esas limitaciones. ¿Te refieres a aceptar las reglas del juego sin más? No, me refiero a aprender a jugar la partida. Se trata de usar las políticas y los escasos recursos que existen para conseguir resultados tangibles para la gente. Rechazar las instituciones de plano, como hicieron algunas corrientes radicales de la reconceptualización, es una postura ideológica que te deja fuera del campo de juego. Te aísla como profesional y, lo que es mucho peor, perjudica directamente a las personas que necesitan ayuda y que no están para manifiestos, sino para soluciones. No se trata de un rechazo total, sino de ser lo bastante astuta para encontrar y ampliar lo que el material llama los márgenes imprecisos, esos pequeños espacios de libertad que siempre existen entre las determinaciones de la institución y la capacidad de disputa del profesional. Ahí, en esa zona gris, es donde se libra la verdadera batalla cotidiana. No me convence esa línea de razonamiento porque nos lleva a una falsa dicotomía que creo que debemos superar de una vez por todas. La de asistencia o transformación. Me parece que tu postura se inclina demasiado hacia la primera, hacia la gestión de lo existente. Y un trabajo social que se limita a cubrir necesidades materiales, a dar una ayuda puntual, sin promover al mismo tiempo la autonomía, la conciencia crítica y el cambio social, es mero asistencialismo. ¿Y qué tiene de malo ayudar a alguien que lo necesita desesperadamente? No tiene nada de malo ayudar, el problema es si nos quedamos solo en eso. La propia definición internacional de nuestra profesión, que ya he citado, nos obliga a apostar por la liberación de las personas. Eso es un mandato. Por lo tanto, y sé que es una afirmación contundente, me atrevo a decir que el trabajo social es crítico o no es trabajo social.
Podemos aceptar que en el día a día se realizan tareas de asistencia, es inevitable, pero tenemos que cuestionarnos si eso por sí solo es verdaderamente trabajo social en su sentido más pleno, profundo y ético. De lo contrario, somos simples administradores de la miseria. Profundo y una desconexión total con la práctica en el día a día profesional. Ambos objetivos, asistencia y transformación, son antagónicos y a la vez totalmente complementarios. Es una paradoja con la que tenemos que vivir. No se puede trabajar por la autonomía y el empoderamiento a largo plazo si no se atienden primero las necesidades más básicas y urgentes. Pero una cosa debería llevar a la otra. Claro, pero el orden importa. ¿Cómo le hablamos de liberación política a una madre que no sabe si podrá dar de cenar a sus hijos esta noche? La vida cotidiana impone una lógica aplastante. La intervención asistencial no es una opción que elegimos por falta de ambición política. Es una necesidad inevitable y a menudo la única puerta de entrada para construir una relación de confianza que permita después iniciar cualquier otro proceso. Es el punto de partida. Idealizar la transformación y demonizar la asistencia como algo menor o impuro es, en mi opinión, desconocer por completo la complejidad, las presiones y la propia naturaleza del ejercicio diario de la profesión. Para concluir, entonces, reitero mi posición. Un trabajo social que sea éticamente responsable no puede permitirse el lujo de ser neutral. Exige un compromiso político inequívoco con la justicia social y con la lucha contra las causas estructurales que generan la desigualdad. Aunque la práctica diaria esté, como bien dices, llena de complejidades, limitaciones y urgencias, el horizonte que debe guiar cada una de nuestras acciones es el de la transformación social y la emancipación. Si perdemos de vista ese norte, corremos el riesgo de convertirnos, incluso sin quererlo, en cómplices de un orden social injusto. Por mi parte, y para resumir, insisto en que el valor y la legitimidad de nuestra profesión se demuestran en su capacidad para ofrecer ayuda concreta, medible y efectiva a las personas, aquí y ahora. Una postura excesivamente ideologizada, por muy atractiva que suene en un seminario, corre el grave riesgo de desconectar al profesional de la realidad que vive la gente y de los sistemas institucionales que, con todos sus inmensos defectos, son el terreno ineludible donde tenemos que intervenir. El gran reto no es elegir entre crítica y pragmatismo, sino saber mantener una mirada crítica sin perder jamás el pragmatismo que la realidad nos exige cada mañana. Está claro que esta tensión entre el ideal de un cambio radical y las exigencias de la práctica profesional no es una cuestión que podamos dar por resuelta hoy. No, en absoluto. Es en realidad una deliberación fundamental y continua que late en el corazón del trabajo social. Y sobre ella, el material que hemos analizado ofrece perspectivas de una enorme profundidad para seguir reflexionando.